mía, bendice a Dios. En el libro de Efesios 4:13, por favor. Amén. Efesios 4:13 Amén. dice: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Aquí nos da un tip y nos dice: hasta que algunos lleguen a la unidad de la fe. No, ¿verdad? Dice, todos. Hasta que yo llegue a la unidad de la fe. Tiene la palabra todos, todos. Y eso nos incluye a todos los que creemos en el Señor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí nos da dos áreas. Uno, la fe, y otra, el conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces sí nos habla a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Nosotros aprendimos, que nosotros, para poder llegar a la unidad de la fe, nosotros tenemos que tener puesta nuestra visión. Vamos a poner aquí un ojo. Nuestra visión tiene que estar puesta, en la cruz del Calvario. 4:13. Efesios. Nuestra visión tiene que estar puesta en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros no podemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Yo debo de fijar mi mirada en la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a la plenitud de Cristo. Exactamente. Vamos a volver a leer Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Exactamente. Esta es nuestra meta. Esto es a donde nosotros tenemos que llegar.
a ser como Cristo. Pero nosotros, cuando nosotros vemos todo lo que se requiere o cómo es el Cristo, nosotros nos desanimamos. Cuando nosotros tenemos el conocimiento del Cristo, cuando de repente nos hablan de vencer en las 16 mentes, cuando nos hablan acerca de los 66 principios de la Biblia, cuando nos hablan del Apocalipsis, cuando nos hablan de tabernáculo, cuando nos hablan de triple naturaleza, cuando nos hablan de tantas y tantas cosas, nuestra cabeza hace, nunca lo voy a lograr. Y decimos, pero lo que se nos olvida es que todo eso está encerrado en el Cristo. El Señor Jesús ya lo logró. Él sí lo logró. ¿Y qué creen? Nosotros podemos experimentar un poco de lo que Él logró. ¿Y saben cuándo lo experimentamos? Cuando fuimos salvos. Cuando usted aceptó al Señor Jesús en su corazón, o cuando usted tuvo un encuentro con el Señor Jesús que transformó su vida, usted probó algo del poder del Cristo. Y digo algo porque ahí es el inicio de su camino. Usted en su corazón tuvo la semilla que va a crecer hasta la estatura del Señor. ¿Cómo es eso? En su vida, en su corazón, está la semilla del Cristo. Usted en su corazón tiene la semilla en toda la naturaleza de su corazón. Quiere decir que usted sabe cómo es el Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Una de las características que nosotros sabemos de cómo es el Cristo es que Él es nuestro Dios primero. Y después de saber que es nuestro Dios, sabemos que es nuestro Redentor. Cuando nosotros no podíamos hacer las cosas, cuando nosotros nos dimos cuenta que nuestro poder no estaba sobre todas las cosas, nosotros lo aceptamos Él como nuestro Dios. Y dijimos, Señor, tú eres el Dios y tú tienes el control de todo. Cuando mi poder no alcanzaba a hacer algo, cuando mi poder no lograba hacer lo imposible, nosotros entonces decidimos Él aceptarlo como Dios, como el que sí puede hacer las cosas. De ahí nosotros vemos cómo la Biblia nos va enseñando cómo también todos los héroes de la fe fueron conociendo poco a poco a Dios. De ahí los nombres de Dios. De ahí fue cuando comenzaron a conocer a Jehová Shalom. Cuando estaban en guerra y Él les puso paz, Él dijeron, tú eres Jehová Shalom. Ahí conocieron a Jehová Rafa, el que los sanaba. Ahí conocieron al Shaddai, a Jehová que es la mamá. Ahí conocieron a Jehová Nisi, el que los representaba, el que era su bandera. Pero vemos cómo lo van conociendo paulatinamente, conforme van conociendo la necesidad. Y así como lo van conociendo, van aceptando las naturalezas de Dios. Por ejemplo, nosotros aceptamos su naturaleza salvadora. Cuando nosotros necesitábamos de su sangre, cuando nosotros necesitábamos de su perdón, nosotros aceptamos esa parte de Dios. Al igual que cuando aceptamos la salvación. Nosotros dijimos, Señor, nosotros necesitamos tu sangre y necesitamos que nos perdones y que nos levantes y que nos ayudes y que nos fortalezcas. Entonces nosotros aceptamos otra parte de su naturaleza. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos caminando, vamos conociendo diferentes áreas del Señor. Porque no todo es salvación. No todo es conocimiento de su poder. Tiene muchas áreas. Tiene muchos matices. Este Dios que nosotros conocemos tiene muchas áreas y nos quiere dar a conocerlas todas. Y todos queremos obtenerlas. Déjenme decirles que es muy distinto aceptarlo y obtenerlo. Vamos a ver este ejemplo, que ya lo habíamos visto. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, o cuando nosotros asistimos a una iglesia, a lo mejor ustedes asistieron a otra iglesia, no estamos hablando de esta. Ustedes han comentado esa área en donde dicen, es que no todos son cristianos. Ustedes no han comentado esa área en donde se dicen, es que no todos son cristianos verdaderos.
cuando decimos, no todos son cristianos, ¿a qué nos referimos con eso? O por ejemplo, cuando nosotros decimos, no todos están comprometidos. Estamos hablando en general, sin señalar a nadie, sino estamos solamente tomando como referencia el tema, para que se aclare más nuestra mente. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos de algún lugar, es que esos son cristianos, vamos a suponer, en la calle, que la gente los vemos tomando, borrachándose, drogándose, y usted se acerca y dice, es que soy cristiano. No eres cristiano. Porque hay una diferencia entre los que sí son cristianos y los cristianos que no son. Probablemente tú creas, seas creyente, pero cristiano no eres. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos gente que tiene una doble vida. ¿Y a qué nos referimos con una doble vida? Que aquí, en la casa de Dios, se comportan como cristianos, pero viven una vida de pecado afuera, en donde nadie los ve. Y justamente en donde nadie los ve. Esa se considera cristianos que tienen una doble vida. Entonces, ellos no son cristianos, no lo son. Aunque crean que lo son, no lo son. ¿Por qué? Son creyentes. Porque aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, nos hemos comprometido con Él. Hay un compromiso en nuestra mente y en nuestro corazón. Y quien principalmente nos importa que esté al tanto del compromiso no es la gente, sino Él. Yo me comprometo con Jesús a yo ser de su pueblo. Yo me comprometo con Jesús a estar con Él. Entonces, ¿de dónde nos podemos escapar de Él? ¿O en dónde nos podemos esconder que Él no nos vea? Ni en nuestra mente. Ni en nuestra mente nos podemos escapar de Él. Uno no se puede esconder como diciendo, ay, nada más lo voy a pensar. Porque Él sabe nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en nuestra boca y ya la conoce. Entonces no nos podemos esconder de Él. Y cuando nosotros decimos, ok, ¿qué tan fuerte es mi compromiso con Dios? Es cuando comenzamos a actuar de manera diferente. Y ahí es cuando comenzamos nosotros a distinguir, tristemente, entre los que son cristianos y no son cristianos. Volvemos a lo mismo, en el primer Dios, en el Dios Salvador, porque estamos viendo que Dios tiene diferentes formas de mostrarse a nosotros. Y estamos hablando del Dios Salvador. Cuando nosotros nos comprometemos y decimos, no, yo quiero ser cristiano como pueda, con las altas, con las bajas, yo voy a caminar. Y a veces me siento bien, a veces me siento mal, pero yo voy a caminar. Cuando nosotros tenemos ese compromiso, esa firmeza de seguir adelante, Dios se nos presenta en otra etapa de nuestra vida. Y ahí se nos presenta para decirnos si nosotros queremos formar parte de su familia o queremos ser solamente creyentes, cristianos. Nos dice, ¿tú quieres ser un cristiano común? Puede serlo. Puede ser alguien que vaya a la iglesia, que esté sentado en la iglesia, que leas tu Biblia, que lo escuches, pero solamente eso. Pero también puede ser parte de la familia de Dios. Puede ser llamado hijo. ¿Y quiénes son los que son llamados hijos? Los que creen en su nombre. Y dice que los que le han recibido y le han aceptado y han querido adquirir su naturaleza. Les voy a decir, ¿por qué nosotros tenemos apellidos? Una pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos apellidos? Una forma de identificar de dónde venimos. Nuestra sangre. ¿De dónde viene la línea de nuestra sangre? Nuestro apellido nos muestra nuestro linaje. Eso es lo que nos define cuando nos volvemos hijos de Dios. Nuestro linaje. Nosotros nos volvemos del linaje real, espiritual. Nosotros ya no solamente somos parte de la iglesia, nosotros comenzamos a comportarnos como el linaje que tenemos, el linaje real, y nosotros nos volvemos herederos del cielo. Muchos van a buscar un lugar en el cielo, muchos van a buscar estar en el cielo, alcanzar los nuevos cielos, alcanzar la nueva tierra, pero los que son hijos saben que son herederos, saben que tienen su hogar en el cielo. Y la palabra de Dios en el libro del Hebreo nos enseña, de los hebreos, y nos dice, todos estos hombres de la fe murieron esperando la promesa. Así nosotros,
un día vamos a partir con el Señor esperando la promesa de ser herederos. Pero también para eso tenemos que encontrarnos con el Señor. Tenemos que encontrarnos. Y así, con toda la magnitud del Señor. Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sidkenu, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Shama. Todas esas experiencias de los nombres del Señor, nosotros tenemos que ir adquiriéndolas. Es bien sorprendente. Hasta la mamá de Ismael, ella también conoció a Dios. Estaba tan cerca y sin ser parte directa del linaje de Abraham, conoció a Dios. Y ella conoció al Dios que la ve, al Dios Roy, el Dios que me ve. Y nosotros, a través de esta permanencia, de no perder la fe, nosotros podemos tener como meta conocer las diferentes caras de Dios. Esa debería de ser nuestra meta, conocer las diferentes caras de Dios. Porque si yo, con un rostro de Dios, que fue el que me salvó, he logrado tanto, he dejado vicios, he establecido mi casa, he vencido, me siento fuerte. Ahora con todos los rostros de Dios, ¿no me perfeccionaré? ¿No habrá perfección en mi corazón? ¿No será lo que dice aquí hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios? A eso se refiere, a este conocimiento, conocerlo, pero no tanto conocer las profundidades de su palabra, sino conocerlo a Él y aceptarlo. Por eso decimos que para no perder la visión, ¿cómo nos damos cuenta que nosotros hemos perdido la visión? A ver, alguien que haya venido el martes, ¿cómo nos damos cuenta que hemos perdido la visión? ¿Recuerden? Cuando miramos solamente lo natural. Cuando dejamos de ver a Jesús, porque la meta es verlo a Él. Porque nosotros estamos en una vida, nosotros estamos aquí en la tierra. Es una mentira aquel que lo quiere hacer, lo quiere esconder y excluir y decir, tú no te juntes con nadie porque tú eres cristiano. No, nosotros vivimos aquí en la tierra. Nuestra victoria es conquistar esta tierra. Su victoria no es ir y esconderse de sus amigos. Esa no es la victoria. La victoria es dar testimonio frente a los amigos. ¿Y cómo testimonio? Testimonio de limpieza, testimonio de honradez, testimonio de sinceridad, testimonio de afecto, de un afecto limpio, de un afecto real, testimonio de una naturaleza diferente. Pero dice Pablo, no algo fingido, dice un amor no fingido, porque les voy a decir algo, la gente no es tonta, refiriéndome a nuestros amigos o a la gente del mundo. La gente no es tonta, no la engañamos, ellos se dan cuenta cuando mentimos, se dan cuenta. Todo lo que fingimos se siente. Y eso es un buen tip para nosotros, para ellos, como de ellos para nosotros. Todo lo que nosotros fingimos se siente. Y entonces no podemos nosotros fingir ser cristianos y no serlo, porque la gente lo sabe. La gente lo sabe. Y eso es bueno porque nos hace reales delante de Dios. Nos hace reales y nos hace conscientes de lo que sí hemos avanzado y de lo que no hemos avanzado. Y lo importante de aquí es avanzar. Eso es lo más importante. Entonces, rápidamente, solamente para retomar esto, vamos a ponerle aquí nosotros todo. Se me... Las necesidades básicas naturales. Naturales, no necesidades básicas espirituales. Las naturales. La comida. ¿Qué son? El dormir. Casa. Yo no puedo vivir sin comida y sin dormir. Sin trabajo sí puedo vivir. Trabajo, casa. Otra necesidad. El vestir. Ir al WC.
Serían necesidades físicas. Básicas, necesidades básicas. ¿Cómo sería perder la visión? Solamente lo vamos a recordar. Cuando yo pierdo la visión, es cuando yo me enfoco solamente en esto y me olvido de esto. Eso es perder la visión. En tratar de querer hacer las cosas por mí. Exactamente. Cuando yo me enfoco en esto y olvido esto. Pero eso podría suceder en todo, hasta en el vestido. Vamos a poner. ¿Cómo podría yo poner un ejemplo del vestido? Ok, yo digo, necesito vestirme. Y empiezo primero con unos guarachitos y con un huipil. No, por así decirlo. Algo sencillo. Pero de repente veo que alguien tiene unos guaraches ya no de llanta, porque allá en la ciudad sí están de llanta. Ya veo que tiene unos guaraches de piel. Ah, no, pues yo quiero unos guaraches de piel. Voy y hago todo, vendo todo lo que tengo en la casa y me compro unos de piel. Y de repente veo que en la ciudad tienen zapatos. Y son más caros que los de piel. Ah, no, pues entonces yo voy y hago todo y compro mis zapatos de piel. Y de repente veo que no, que hay más caros. Digo, ah, no, pues yo voy y hago todo. Entonces mi visión está en esto, literalmente. ¿Y fue mala al inicio? No, porque es una necesidad básica. No fue mala, pero se fue pervirtiendo. Se fue pervirtiendo. El problema ni siquiera es mejorar, porque Dios nos perfecciona. Dios nos invita a ser mejores. El problema es cuando yo pierdo la visión por obtener lo que quiero. Ese es el problema. Ahí es en donde se rompe esta línea. Esa línea es cuando es partida. Porque si lo necesitas, es lo básico, lo necesitas para vivir. No puedes vivir sin eso, definitivamente. Pero no debemos de perder la visión. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ver otro ejemplo. El descanso. Una necesidad básica. El descanso. Yo necesito descansar. ¿Es usted muy trabajador? Se va toda la semana. Qué bueno, necesita descansar. Descanse. Es necesario para que descanse su cerebro, para que se regeneren sus cuerpos, para que se regenere su músculo. Pero de repente ya no solamente duerme las 8 horas, sino ya duerme 12. Y después ya no se quiere mover, llega y se duerme, y se pierde, y no quiere hacer nada, y no se quiere mover. Y el descanso se comienza a volver un vicio. ¿Por qué no hiciste nada? Ah, es que estaba cansada. ¿De veras? ¿Todo el día? Ok, un día, lo mejor es estar poniendo cosas. Pero ya 2 días, ya 3 días, ya una semana, y de repente vemos que la gente va en la calle. No, y es que es bien flojo. ¿Por qué? Toda la vida está cansado. ¿Por qué no trabaja? Ay, no, es que estoy cansado. Estamos viendo la parte profunda. Y la palabra de Dios en Proverbios lo dice. Es bien sorprendente porque también lo vimos el martes. En Proverbios dice, fíjate tú en la reja del flojo y la vas a ver caída. Proverbios también marca la falta de visión en esto. ¿Por qué? Porque solamente se enfoca en su necesidad básica. Y de repente se excusa en todo. Ay, es que soy depresivo, ¿no? Tengo depresión. Depresión revuelta con flojera. Uno no puede inclinarse a romper esta línea de mi visión. Nosotros debemos encontrar lo que se conoce como un equilibrio. Para yo cumplir mi necesidad sin alejarme de Dios, sin perder esta visión. Pero ahora, ustedes van a decir, no, es que la hermana nos quiere tener aquí en la iglesia y seguro quiere que yo deje de trabajar por ir a la iglesia. Es que es lo que la hermana quiere enseñarme. Pero no. ¿Por qué? Porque cuando usted aceptó al Señor Jesús, ¿qué fue lo que aceptó?
venir a la iglesia? ¿Usted hizo el contrato de decir, voy a ir a la iglesia cada 8 días? ¿Qué fue lo que aceptó? Dígame usted. Seguirlo a él y obedecer su A palabra. Jesús en mi corazón. ¿Pero qué aceptamos de Jesús? ¿Qué aceptamos? ¿Qué fue lo que nos motivó para seguirlo? Sus promesas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué aceptó usted del Señor Jesús, hermana Estela? ¿Qué aceptó usted? La salvación. La salvación. ¿Qué aceptó usted del Señor Jesús? Porque todos tuvimos que haber aceptado. Nuestro compromiso es igual y diferente. ¿Pero qué aceptó usted, hermano, del Señor Jesús? Pues las promesas, el cambio. El cambio, las promesas. ¿Qué aceptamos nosotros? ¿Qué aceptamos? ¿Qué aceptó usted cuando usted pensó en él y dijo, yo quiero del Señor Jesús? ¿Qué fue lo que aceptó? Su camino. Aceptó su camino. ¿Qué aceptaba, hermano Josué? Usted cuando pensó en el Señor dijo, yo quiero seguirlo. ¿Qué aceptó de él? Porque nos tuvo que haber motivado para poder permanecer. O sea, eso primero que nosotros aceptamos es lo que nos mantiene hasta ahorita. Eso primero. Entonces tuvo que habernos sacudido, definitivamente. ¿Qué aceptó usted? ¿Qué recuerda que aceptó? Milagros. Sus milagros. Hermano Moy, ¿qué aceptó usted del Señor Jesús? Algo tuvo que haber aceptado. ¿Qué aceptó? Porque lo tiene aquí. Sus ejemplos. Lo tiene. ¿Qué aceptó, hermana, usted del Señor Jesús, hermana? Seguido El seguirlo, usted y decidió. cambiar también, el cambio en uno también. ¿Qué aceptaste del Señor Jesús, mi niña? Promesa. Sus promesas, muy bien. Hermana José, ¿usted qué ha aceptado del Señor Jesús? Acepté su sacrificio Su y me sacrificio. recuerda todo el tiempo lo que hizo por mí. ¿Qué aceptaste, Caleb, del Señor Jesús? También tú has tenido tu experiencia. ¿Tú qué aceptaste de él? ¿Qué fue lo que te motiva de él? De el Señor Jesús. ¿Qué es lo que amas de Jesús? ¿Qué es lo que te hace creer en él? ¿Qué te dio para que creyeras en él? ¿Qué aceptaste, hija, del Señor Jesús? La transformación que sucede tanto en mi persona como en mi vida. La transformación. ¿Nos damos cuenta nosotros que las promesas son las que nos sostienen? Realmente este primer impacto que nosotros tuvimos del Señor Jesús es lo que nos sostiene. Eso es la visión. Eso es la visión. Eso. Y eso es lo que no se debe de perder cuando se combina eso. Usted no debe de voltear, híjole, a lo mejor los hermanos van a ver que no fui a la iglesia. Usted no debe de voltear a ver eso. Usted vea su visión. Mi promesa. Voltee y vea la promesa del Señor. Y manténgase firme. Porque al final de cuentas, ustedes creen que si alguno de ustedes se pierde, yo me voy a salvar por eso. O que si yo me pierdo, ustedes se van a salvar por eso. Es lo más seguro que si alguno de ustedes se pierde, yo me pierdo por eso. Pero, ¿ustedes creen que dependemos de eso? No, nosotros dependemos de Dios. Nosotros tenemos que ligarnos a la roca. Esa es la visión. Entonces, cuando usted se desenfoca, usted ha perdido la visión. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios 19:21, para que ya no se me duerma. Salmos, Proverbios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ok, vamos a enfocarnos en esa palabra que dice permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová
permanecerá. La palabra permanecer. Nos referimos a la visión, permanecer. Esto ya no quiero. Permanecer. Permanecer. Permanecer significa firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición y la adversidad. En las cosas de Dios o en la iglesia cristiana, permanecer significa estar firme a los compromisos que hemos hecho con Dios, a ser fiel a sus mandamientos y a tener poder a pesar de la oposición y la tentación o la adversidad. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 10 del 30. En Juan 15 del 4 al 16. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 15. Juan 15 del 4 al 16. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también por vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado fuera como pámpano, y se deshará, y lo recogerán y los echarán en el fuego que ardan. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muy bien, muy bien. Aquí en Juan está claro lo que estamos aprendiendo ahorita, que es el permanecer. Dice que nosotros permanecemos como ramas en él. Dice que si nosotros permanecemos en él, nosotros daremos mucho fruto. Pero nosotros no servimos si no permanecemos en él. Es a lo que se refiere. Yo en mi vida, tengo que estar conectada a la vida del Señor, como un fruto a un árbol. Mientras nosotros estemos conectados al centro del árbol, al tronco principal, nosotros tendremos vida. Nosotros tendremos vida. Hace unos años yo tuve unas clases de higiene mental, se conocían como higiene mental. Y en esa higiene mental a nosotros nos enseñaban un equilibrio biopsicosocial espiritual. ¿Cómo nos decían? Nos decían que nosotros teníamos que lograr un equilibrio. Nosotros teníamos que vivir lo natural, teníamos que vivir la vida en este mundo en el que nosotros no somos extraterrestres. Usted no tiene una casa en el espacio viviendo y usted no tiene otro mundo que para los cristianos. No. Usted tiene que vivir en esta tierra rodeado de gente inconversa, aún de cristianos que no son conversos. Y tiene usted que vivir con el Señor. Quiere decir que tiene que ir a trabajar, quiere decir que tiene que dormir, tiene que decir que tiene que comprar la misma ropa que ellos. Bueno, si se puede hacer su ropa, pues eso es otro chiste, no importa. Pero aún así, si no tiene que ir a las mismas tiendas, o sea, usted tiene que cohabitar con el mundo, porque usted está en el mundo, aunque no es parte del mundo. Entonces, cuando nos hablaban de ese equilibrio, nos decían que dentro de ese mundo nosotros tendríamos que encontrar el equilibrio espiritual. Nosotros teníamos que encontrar la limpieza de vivir en el mundo. Y ahí es en donde viene el reto de nosotros. ¿Cómo se encuentra esa limpieza? No perdiendo la visión. ¿Qué soy yo? ¿Qué quiero de mi vida como cristiano? Porque a donde yo me conecte
eso es lo que voy a hacer. Si yo me conecto al mundo, yo voy a tener la naturaleza del mundo. Si yo me conecto a Dios, yo voy a tener la naturaleza de Dios. A donde yo me conecte, ahí voy a obtener. Si yo me conecto a los problemas, yo voy a ser un agente de guerra. Si yo me conecto a la paz, yo voy a ser un pacificador. Si yo me conecto a la tristeza, yo voy a hacer que todos sean depresores. Pero a donde yo me conecte, esa va a ser mi naturaleza. Por eso el Señor dice que si nosotros nos conectamos a Él, al pámpano, dice que nosotros daremos muchos frutos. Muchos frutos. Vamos a volver a leerlo para que no nos durmamos. Juan 15, del 4 al 16. Dice, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a leer ese último verso que dice, porque separados. Separados de mí Nada podéis hacer. Otra vez vamos a leerlo. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué les parece si lo volvemos a leer? Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Verdad que no se me ocurrió para que quedaran aquí? Para que permanecieran siempre en la iglesia. No, la palabra de Dios dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo dice. Vamos a seguir leyendo. Estamos en el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará Y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. 7. Permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta nos gusta. Vamos a repetirla. Dice, Si permanecéis en mí y Mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. está buena esa, ¿va? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes pueden pedir todo lo que quieran. Es una buena promesa. ¿No? ¿No? Ok, el 8 dice, en esto Es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. exactamente, en esto es glorificado el Padre, nuestro Padre Celestial, en que nosotros llevemos mucho fruto. Vamos a leer el 9, del 9 ahora sí al 14 sin detenernos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os he mandado. Muy bien. Ahora, esto nos habla de permanecer. Permanecer en la Academia Real Española o de Academia Gracias. Nos dice que la palabra permanecer significa quedarse para ser instruidos en cómo vivir. Eso es lo que significa permanecer. Lo pueden googlear. Significa quedarse para ser instruidos en cómo vivir. Hay otra palabra especial que nosotros debemos de tener en cuenta hoy, que significa perseverar. ¿Qué es la perseverancia? Una cosa es permanecer. Permanecer es cuando nosotros estamos firmes y permanentes, pero hay algo que se llama perseverar. Perseverancia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos 10,
preocupen, ya vamos a terminar. Hebreos 10. Hebreos 10, del 36 al 39. Amén. Porque os es necesaria la paciencia para que tengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tendrá, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma. Muy bien. Esta parte de Hebreos es muy clara. Dice, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y dice, porque un poquito, y el que ha de venir no tardará. Ahora, el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para la ganancia del alma. En la perseverancia nos habla de continuar, no solamente permanecer, sino dentro de la permanencia está el continuar, el perseverar. Es como el escalar dentro de la permanencia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido el increíble amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído Amor. el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es Dios amor. es amor. Y el que permanece en el amor, Permanece en Dios y Dios en él. nosotros tenemos que permanecer y que perseverar. Permanecer y perseverar. Quiere decir que nuestros ayudantes para nuestro camino, vamos a poner aquí a un cristiano y vamos a poner aquí 2 ángeles. Ya, se acabaron. Vamos a poner a 2 ángeles. Uno le vamos a poner la permanencia y el otro le vamos a poner la perseverancia. Entonces, de un brazo nos tenemos que sostener con la permanencia y del otro brazo nos tenemos que sostener con la perseverancia. Pero esto es algo que quiero que sean conscientes que es bíblico. No es algo que me estoy sacando de la manga. No es algo que se me ocurrió o que se nos ocurrió para manipular. Esto es bíblico. No somos los únicos. No es nuevo en la iglesia. No es que nada más a la iglesia del Buen Samaritano se le diga. No, esto ha pasado por siglos. Porque la Biblia tiene miles de años. Entonces esto ha sido siglos por siglos. Y este es el mensaje de Dios para nosotros. Permanece, persevera. Permanece y persevera. Cuando Él dice, porque un poquito. ¿Por qué un poquito? Y ese poquito, ¿por qué no llega? ¿No? ¿No han pensado? Y ese poquitito, ¿por qué no llega? ¿Qué dice la Biblia del tiempo? ¿Cómo marca Dios en la Biblia el tiempo? ¿Sí saben? El tiempo para reír, el tiempo para llorar. No, pero también marca el tiempo así, cuánto es un segundo y cuánto es una hora en la Biblia. ¿Cuánto es un día? ¿Sí lo Un día es marca? como un año. Se los voy a dejar de tarea para que lo investiguen. ¿Cómo marca la Biblia? Y nos sorprende. Esta es la razón por la que nosotros decimos, con razón dice que un minutito es muchísimo.
Para el Señor, para nosotros es muchísimo tiempo, para el Señor no es nada. De hecho, el Señor ha de estar desesperado porque pase el tiempo para venir por nosotros. Ha de estar angustiado como decir, ya tengo que ir por mi esposa, ya tengo que ir por mi iglesia, ya tengo que ir por mis hijos. Como cuando ustedes están preocupados porque sus hijos están en la escuela y tienen que ir por ellos y están esa angustia de decir, ya llegó la hora para ir por ellos. Así Dios está preocupado por venir por nosotros y decir, y estoy angustiado porque mi esposa, porque mis hijos están esperándome. Dice que para Él un segundo son como 1000 años. Entonces Él está desesperado por nosotros, esperando el tiempo solamente para que regresar para nuestra vida. Y también es bíblico, pero le digo, pueden investigar. Investíguenlo, está aquí en la Biblia. En todo este libro está, pero es bueno investigar. Imagínense ustedes, nosotros, por último, somos la esposa del Cordero. Pero dice que somos su novia, somos su prometida. O bien, vamos a verlo de otra manera, somos su iglesia, somos sus hijos. Somos sus hijos. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hijos es joven y tenemos que ir por él a la escuela o al trabajo? ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos que corren el peligro de perderse en el camino? Aunque esté cerquitas, ¿qué pasa? ¿Cómo se angustia usted? ¿Cómo cuenta usted las horas y los minutos aunque esté en casa? O aunque esté lejos. No se ven las mamás manejando así a toda velocidad porque ya se les fue la hora de los hijos. O desesperadas unas van corriendo. No se ve. O a los papás, por ejemplo, cuando tienen que ir por los hijos también. ¿Por qué? Porque esta angustia que está en el corazón, porque tenemos que ir por ellos. Esa angustia nos motiva a ir por ellos. Ahora imagínense el Señor que está motivado al venir por nosotros. Y este tiempo es para que nosotros nos preparemos, para estar listos. Como cuando usted le habla por teléfono a su familia y le dice, ponte listo porque nos vamos a ir a comer. O ponte listo porque nos vamos a ir a la iglesia. ¿Qué pasa si usted llega y no traen los calcetines puestos, o no se han bañado, o no se han puesto los zapatos, o no se han arreglado? ¿Qué dice usted si usted les dijo? ¿Qué te dije? ¿Y la ropa? ¿Y los zapatos? ¿Y no te peinaste, no te bañaste, no te arreglaste? ¿Qué pasó? Te dije que nos íbamos a ir. Ahora vemos la coincidencia en el Señor. Él viene pronto. Es bien sorprendente porque la gente tiene temor de estas palabras. La gente que no lo conoce. La gente que no sabe que somos parte de su iglesia, que somos sus hijos, están preocupados por esta palabra. Pero a mí me encanta pensar en la gente que murió en el Coliseo romano. A mí me fascina esa historia, porque dicen, los generales de los romanos, dicen que ellos se distinguían por su bravura. Mencionan alguna vez acerca de un general romano, dice que él no le daba miedo matar. Que él llegaba con su espada y a los que estaban ahí, aunque los viera débiles, llegaba y los mataba, sin nada. Dice, pero él no podía evitar el miedo que sentía porque un día iba a morir en la guerra. Dice, yo tenía miedo, aunque yo era valiente para enfrentar la guerra, yo tenía miedo de morir. Dice, tenía miedo. Cuando empezaba la guerra, ahí me agarraba el furor de la guerra y yo peleaba para matar. Pero cuando yo sabía que también podía morir al inicio, yo tenía miedo. Dice, pero quedé sorprendido cuando vi a una mujer y a 2 niñas en el Coliseo romano, en medio. Cuando abrieron la puerta de los leones y ellas vieron que llegaron los leones a devorarlos, en lugar de tener miedo, comenzaron a gritar y a llorar y a decir, ya nos vamos, Señor, nos vamos contigo. Y en lo que los leones las devoraban y las mataban, ellas lloraban de alegría diciendo, nos vamos al cielo, nos vamos al cielo. Y dice, y yo, como soldado romano y capitán, jamás he visto eso. Podemos ser valientes, pero ninguno de nosotros puede vencer el tiempo así, con la alegría
de que se van con el Señor, de que están listos, han terminado la carrera y se van con el Señor. Y uno dice, wow, wow. Y eso está escrito en la historia romana. No es algo que viene, está escrito. Sorprendentemente, nosotros tenemos un problema en este tiempo. Sí lo saben. El problema está tan grande, las placas tectónicas de Estados Unidos, de aquí de Los Ángeles, que dicen, están pronosticando una catástrofe a nivel apocalíptica. Y ya para que lo anuncien en las noticias es preocupante. Nada más le hablan al país, pero no dicen que Tijuana, que desde Mexicali a Tijuana estamos conectados también esas placas. Quiere decir que si llega allá, nos va a tocar a nosotros y no vamos a poder escapar. Pero nosotros podemos pensar y preocuparnos y llorar porque, ay, me voy a morir. O de veras decir, tengo que prepararme porque el Señor va a venir bien pronto por mí. ¿Y qué creen? Me voy a mi casa. Yo amo mucho ver pastores, me ha tocado ver pastores que usted los ve que se están muriendo. Y usted debería de verlos tristes. Y no pastores grandes, sino pastores jóvenes. Conocí a pastores, por ejemplo, que porque les dio alguna enfermedad, porque se enfermaron de algo, se mueren muy jóvenes, muy jóvenes. Y usted los ve y no los ve tristes. Sino cuando los ve, le toman la mano y le dicen, nos vamos a ver allá. Le echas ganas, porque yo terminé la carrera. Nos vamos a ver allá. Le vas a echar ganas, ¿sí? Tienes que echarle ganas. Yo voy a tratar de buscarte cuando estemos allá. Pero si no, nos vemos allá. Le echas muchas ganas. Y usted los ve que están muriéndose. Y en sus ojos está la alegría, está la esperanza, está la fe de que se van a morir. De que han trabajado, de que han dado su tiempo, de que han dado su espacio, de que han dado su vida. Nos vamos a ver allá. Tarde o temprano nos vamos a ver allá. Y cuando usted los ve partir, y cuando usted ve que todos están llorando porque se murieron, y cuando usted ve que todos están derramando sus lágrimas porque ya no sobrevivieron, porque ya no vivieron en esta tierra, usted se los puede imaginar a ellos que van danzando, vámonos a la casa, vámonos a casa, vámonos a casa, ya nos vamos a casa. ¿Y por qué digo esto? Hubo uno de nuestros amigos que él murió porque llegó un borracho y lo atropelló por atrás, iba empujando el carro de su papá, él y sus hermanos, y llegó un borracho y lo atropelló por atrás. Cuando él estaba en la cama del hospital, él estaba partiendo, estaba muriendo, y al estar muriendo, afuera del hospital estaba lloviendo, y le dice a su mamá, mamá, me estoy mojando, está lloviendo, y le dice la mamá, no hijo, está seco, pero afuera estaba lloviendo. Y dice, sí, dice, ya viene el Señor por mí. Y empieza a danzar en su cama, ya viene el Señor por mí, ya viene el Señor por mí. Y dice, mamá, ya me voy, ya viene el Señor por mí. Y en eso fue cerrando sus ojos, mientras su mamá estaba llorando porque se estaba muriendo. Él fue cerrando sus ojos diciendo, ya viene el Señor por mí, ya viene el Señor por mí. Y dice, hermana, se iba elevando y iba sintiendo la lluvia en su cuerpo. Y nosotros decimos, nos vamos. Esto no es una pérdida, es una victoria. Es una victoria el pensar que nos podemos ir pronto. Es una victoria porque, ¿qué creen? Hemos peleado la batalla. Nos hemos cansado en trabajar por la casa de Dios. Nuestros pies se han cansado. Hemos entregado nuestra vida. Hemos sufrido por el Señor. Y si el Señor llegara y tocara nuestras puertas y dijera, Isaí, nosotros habemos dicho, hemos ganado la carrera, hemos vencido, vámonos, Señor. Se ha trabajado como tú has querido, por donde tú nos has llevado, hemos agachado la cabeza y no hemos dicho, yo quiero ir por otro lado, no, hemos agachado la cabeza, si así lo quieres, así sea, y te hemos bendecido, Señor, vámonos, vámonos. Hemos tenido las manos de nuestros hermanos que han partido antes de nosotros y nos han dicho, nos vemos allá. Y nosotros con dolor verlos morir. Yo vi morir a mi papá. Mi papá estaba en la cama, se sentó en la cama y me dio un beso. Y me dijo, nos vemos en el cielo. Yo le dije, sí,
Me dijo, nos vemos, ¿le vas a echar ganas? Yo le dije, sí. Y cada vez que trabajo con todo mi corazón y me canso, digo, Señor, nos vamos a ir al cielo. Nos vamos a ir al cielo porque he creído en tu promesa. He dado mi vida por esto. Señor, porque tengo un lugar allá, porque tengo un lugar allá, porque no me mueve lo que pasa, no me mueve lo que puedo vivir, sino me mueve la promesa. ¿Para qué? En la lista de Hebreos, que diga, todos estos, incluyendo a Isaí, murieron esperando la promesa. Murieron trabajando por la promesa y viviendo la promesa. Y yo quisiera que mi nombre estuviera escrito en esa lista. Hermanos, si nosotros llegáramos a sufrir algo así, prepárese, pero no para eso. No huya, prepárese para poder estar en el libro de la vida. Prepárese, no tenga miedo, jamás tenga miedo, porque nosotros como los romanos debemos estar gozosos, porque el Señor viene por nosotros. Extender nuestros brazos y decir, vámonos, Señor, vámonos. Vámonos, porque esta tierra es malvada, aquí en esta tierra se sufre, pero dice que allá tú vas a enjugar nuestras lágrimas y nos vas a abrazar. No va a haber tristeza, va a ser gozo y alegría. Dice, y tendrán gozo y tendrán alegría, y el dolor no va a estar. Y Señor, todo lo malo, todo lo triste, toda la envidia, una de las cosas que me motiva es que dice, mis pecados se van a quedar y los pecados de todos se van a quedar porque yo voy a volar, yo voy a ir. ¿Se imaginan estar en un lugar diferente a este? Va a ser más una victoria que una tristeza. Va a ser más una victoria que un miedo, el poder llegar. No solamente mis pecados, también los suyos, entonces nos va a ir súper bien. Mis pecados se van a quedar, nuestros pecados se van a quedar y vamos a poder vivir la vida del Señor. Cierra sus ojos. Yo le invito a que usted no tenga